Está Carlos Suárez con nosotros en el piso. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. No en el piso, no se cayó, está en el estudio, un Acompañado. chiste bastante sonso. Bueno, gracias por venir, Carlos. No, por favor, Gracias por la venir. invitación. Querés reeditar tu rol como concejal en la ciudad de Santa Fe. Primero, ¿por qué? ¿Qué te queda pendiente? ¿Qué querés impulsar si la población te elige nuevamente? Y después me quiero meter en un par de temas, al menos para discutir lo que se viene post pandemia. ¿Por qué querés reeditar? Mira, la verdad que uno siempre en esta función está buscando cuáles son las motivaciones, esto que un poco preguntás, ¿viste? Y la verdad que en este caso creo yo que hay un gran desafío por delante para la ciudad y que tiene que estar vinculado claramente con lo que fue la pandemia, con lo que es la pandemia, ¿no? Uno piensa que estamos más cerca del final de ella que hace algunos meses, pero lo que sí es cierto es que todavía estamos transitando este proceso. Para mí, y como para todos creo, esto es un hito central, marca un antes y un después en la historia reciente de la humanidad. Nuestra ciudad no queda fuera de eso, ¿no? Entonces para mí hay que trabajar fuertemente en esto, ¿no? Nosotros planteamos, y esta es un poco la propuesta que le hacemos a la ciudadanía desde nuestra lista, primero estar cerca a los sectores afectados por la pandemia y trabajar en conjunto para poder recuperar algo de normalidad para poder a partir de allí empezar a pensar la ciudad que vendrá post pandemia, digamos, ¿no? Pero primero tenemos que estar muy cerca de esos sectores afectados y como te digo, trabajar en conjunto y escucharlos mucho. A mí me da la sensación de que a lo largo de esta pandemia muchos de los sectores no han sido escuchados, no han sido suficientemente atendidos, y no lo digo solamente por una asistencia económica, sino digo porque muchas de las medidas que se tomaban en la gestión de la pandemia, que yo particularmente soy muy crítico de muchas de ellas, no tuvieron razón de ser. Digo, nosotros tuvimos en nuestra ciudad encerrados meses enteros por decisiones que se tomaron en provincia de Buenos Aires, en ciudad de Buenos Aires, digo, cuando la realidad de nuestra ciudad era distinta. Si eso hubiese sido distinto en aquel momento, probablemente no hubiésemos padecido o lamentado consecuencias como cierre de comercio, como sectores enteros muy afectados, que tuvieron directamente vinculado con aquel cierre, donde, reitero, no había un dato objetivo que diga, che, tienen que estar cerrados. Entonces me parece que es un poco, nuestra lista intenta reflejar a esos sectores afectados. De hecho, bueno, en segundo lugar me acompaña Florencia Maresca, que es una empresaria del turismo santafesino, que se vio obligada, como consecuencia de esta no escucha que había en los gobiernos, a asumir el rol y la voz de un sector o de parte de un sector que, reitero, no era escuchado, que estaba forzado a ir a una plaza a manifestarse para que alguien le dé algún tipo de salida o solución en un contexto de muchísima dificultad, claramente generado por la pandemia, pero profundizado por gobiernos, tanto provinciales o municipales, que no escuchaban y se plegaban directamente a decisiones que se tomaban en Buenos Aires, en una Buenos Aires, como siempre, no solamente centralista, sino que además con una gestión kirchnerista que claramente en un punto politizó la pandemia y eligió la grieta como mecanismo de gestión de esa pandemia y tomó decisiones que, como reitero, afectaban a ciudades como la de Santa Fe cuando no había datos objetivos que así lo plantean. ¿Ves un proceso medio parecido en términos nacional a la salida de la crisis de 2001 y en lo local podríamos poner a la inundación 2003, digamos? ¿Ves ese proceso de muy doloroso, digamos? Exactamente, un proceso muy doloroso donde es necesario estar muy cerca de los que han sido fuertemente afectados, digamos, ¿no? Te digo, el sector de Florencia claramente es uno de ellos. En tercer lugar, Sergio Costa, que también nos acompaña, que es un docente, director de escuela, con también carrera administrativa dentro de la docencia, de la Regional Cuarta, digo, que ocupó todos los lugares vinculados con la educación. Y otra vez, uno de los temas que peor se gestionó durante la pandemia, yo digo que indudablemente en lo económico, lo productivo, se va a recuperar, y todos juntos y con esta capacidad de escucha vamos a recuperar las cuestiones económicas y productivas. Pero lo que sí es cierto es que en lo educativo es inmedible el daño que se generó, y otra vez como consecuencia de políticas, de decisiones en materia educativa que estaban más vinculadas, parecían, por pujas políticas que por otra cosa. Y creo yo que esa mala gestión del kirchnerismo en este tema particularmente nos va a costar, y mucho, ¿no? ¿Hay una presencia de kirchnerismo, grieta, ganarle al kirchnerismo, evitar el kirchnerismo, vencer al kirchnerismo?
me da la sensación de que está claro que es el opositor, digamos. Ustedes están de este lado y el kirchnerismo está allá en la vereda de enfrente. No rescatás nada, digamos, por lo menos esta última gestión Fernández. Creo que es la peor versión, porque ni siquiera es la versión original. Digamos, uno con la versión original podía entender, capaz que no compartíamos nada de igual manera, pero digo, uno entendía que se hacían en algunas determinadas cosas y con un sentido determinado y decidido. Hoy me parece que es la peor versión porque hay un doble comando, claramente, o por lo menos intención de un doble comando, o alguien que pone la cara y otro que toma decisiones, digamos. Y eso me parece que nunca fue bueno, y esta vez, esta vuelta, no deja de marcar que es así, digamos, ¿no? Con una, además, con un esquema político que la verdad que no solamente plantea y profundiza grieta, sino que además, digo, todo tiene que ver con la prepotencia, con la fuerza, digo, está lejos del acuerdo, del diálogo, que es un poco lo que uno esperaría y aspiraría en un país como el nuestro, que tiene la obligación de recuperar, digo, el diálogo como mecanismo superador, no solo de la grieta, que existe claramente, pero digo, en eso en lo particular le atribuyo mayor responsabilidad a quien está al frente de una gestión. Porque en definitiva el resto es la oposición, pero quien está al frente de la gestión es que tiene que ser el convocante de un diálogo, si ese diálogo es sincero y es cierto. Eso no ha pasado, digamos. De hecho, todos recordarán algún atisbo al principio de la pandemia, que después fue desarticulado por el mismo presidente, sí. Digamos. Entonces, la verdad que así se complica salir de esa grieta que todos desdeñan, digamos, ¿no? Sí, no quiero, por lo menos ahora y hoy con vos, profundizar sobre esta idea que estás planteando, pero hoy justamente recordaba, para aquel discurso que es, yo comparto muchas cosas, digamos, de que el kirchnerismo ha hecho, no, digamos, en realidad no comparto muchas cosas del kirchnerismo, muchas cosas sí, pero hoy a la tarde recordábamos que se hace una crítica al norte judicial que tiene el kirchnerismo, y Mauricio Macri designó a 2 integrantes de la Corte por decreto y en comisión. Sí, en lo particular yo fui crítico también de eso. Yo no estoy diciendo que la gestión de Macri haya sido perfecta, ni mucho menos. De hecho, creo... Pero es medio mala palabra, medio mancha venenosa hoy Macri, el nombre propio, ¿no? Para cambiar. Pero lo que pasa es que, a ver, eso me parece que es un problema porque nosotros personalizamos todo en términos generales, la política y también la ciudadanía. Sí, ¿Viste? Identifican personas y nosotros tendríamos que tratar de identificar procesos, ideas que contengan y que después sí se pueden llevar de mejor o peor manera adelante en función de las personas que lo encarnan. Esto es cierto, pero deberíamos volver un poco a esto que representaban en su momento los partidos políticos y que después empezaron a hacer crisis justamente por la personalización de las cosas, digamos, en la política. Bueno, a mí me parece que nosotros tenemos que volver un poco más a esto de las ideas, las directrices. Fíjate vos que en términos generales nosotros a nivel nacional, por ejemplo, acompañamos a la fórmula que encabeza Carolina Lozada como candidata a senadora y Mario Barletta como candidato a diputado nacional. Y la verdad que nosotros celebramos la incorporación a la política de alguien como Carolina, pero después, digo que viene por fuera de la política, viene del periodismo, es cierto, el periodismo político, tenía una postura, digamos, eso era claro, pero digamos en definitiva no estaba en la arena política. Y digo, y después es muy criticada, por ejemplo, por planteos que hace, que quizás de lo que carecen es de la corrección política. Fue muy criticada por estos días cuando dijo, cuando se refirió a los chicos en Rosario que soñaban... A los sueños de los chicos de Rosario. Yo digo, le decía la otra vez a un colega tuyo, yo lo voy a expresar con corrección política, atento que yo vengo de la arena política, estoy en la arena política. ¿Alguien duda realmente que en los sectores más marginales, y quizá no tanto en nuestra ciudad, pero sí de Rosario, la aspiración o el mecanismo de ascenso que vislumbran los niños está vinculado con el delito? ¿Alguien duda de eso, que tiene que ver con acceder a ser un soldadito, que alguno podrá tener que ver con acceder a ser incluso un sicario? Nosotros pensamos, si como sociedad pensamos que en los lugares más marginales de nuestra provincia no se piensa así para ascender en la escala social, no vamos a abordar nunca el problema. Porque en realidad le estamos dando la espalda, si creemos que el pensamiento de los chicos pasa por otro lado. No será del 100%. A mí me parece que esa incorrección tiene un riesgo, que es estigmatizar. Pero yo creo que al contrario, ella abordó en términos, digo, de como lo diría cualquier vecino, por eso digo que carecía quizá de la corrección política que podría tener alguien que viene de ese palo, digo, pero lo planteaba en términos muy crudos, digamos. Me puedo poder decir, bueno, sí, pero
no creo que haya intentado estigmatizar, muy por el contrario, de hecho, era en un contexto donde estaba planteando un proyecto para protección de las infancias, digamos, ¿no? Creo que lo que se lo tomó fue, no tiene la corrección política necesaria, entonces nos escandalizamos. Me parece que un poco por ahí hay que ver cómo, digo, no solamente esto de cómo se plantean las cosas, sino el fondo de las cuestiones. Y en el fondo de la cuestión yo te reitero, me parece que seríamos muy hipócritas si no creemos y no pensamos efectivamente que el delito ofrece una alternativa económica y que es la principal motivación de muchos de nuestros pibes. No, lo dijo la Defensoría del Niño en la gestión Lifchi, en la gestión Bonfatti, y no sé qué opinará esta gestión, que muy preocupada por la inserción de la niñez de los sub-16 en la venta de búnkers, de droga en búnkers de Rosario. Sí. A sueldo, digamos, de la narcocriminalidad. Y que bueno, una situación que no ha cambiado. El Estado tiene que estar ahí para ofrecer alternativas y como dice Carolina, como plantea en su proyecto, el problema no son los chicos que ven eso, porque digo, al chico hay que protegerlo, cuidarlo, acompañarlo para que no vea eso como salida. El problema son los mayores, entonces hay que poner el foco en otro lado para el castigo. Y a los chicos lo que hay que hacer es acompañarlo y darle herramientas para que su mecanismo de ascenso sea otro. Vamos a seguir hablando, de verdad lo digo. Te tiro dos o tres palabras y te pido síntesis en cada una de estas palabras que te tiro. Hatton, gestión Hatton. Me parece que le tocó una gestión en un momento difícil, que no lo debe haber pensado, por supuesto, al momento de asumir. Creo que una crítica que yo le hacía al principio, ni bien había asumido, cuando de hecho particularmente plantea su gabinete y demás, yo dije en ese momento, me parece que le falta experiencia de gestión a los actores que estaban allí planteándose. Eso que fue una crítica allá por diciembre, digo, al momento de la asunción. Después creo que cuando ocurre la pandemia, que claramente es inesperada, que no se sabía de esto y demás, esa falta de experiencia repercutió, digo, en lo que muchos de nosotros vimos, que fue una ciudad con falta de cuidado, con falta de desarrollo de algunas acciones en el contexto de pandemia claramente dificultoso, que, bueno, indudablemente hizo que en términos generales, creo yo, esta es mi apreciación, la ciudadanía tenga una mirada muy crítica en ese momento, ¿no? Y creo que después costó arrancar. O les cuesta arrancar, ¿viste? Me están haciendo el signo de hay que cerrar y yo quiero seguir charlando, pero te pido dos cuestiones más. ¿De verdad crees que se puede hacer algo por la seguridad pública desde el Consejo? Creo que se puede hacer mucho, por supuesto, del Consejo, nuestra función específica legislando, pero que se puede hacer mucho del Ejecutivo Municipal. Digo. Eso también es una crítica a la gestión Hatton. Creo que se ha corrido de una política que se venía sosteniendo en el tiempo, que es involucrarse en la medida de lo posible en la seguridad pública. Digo, no hay un solo peso en el presupuesto que se está ejecutando que esté vinculado con fortalecer el sistema de monitoreo, con instalar una cámara más para monitorear. Digo, una de las políticas que desde el punto de vista de la gestión municipal fue buena y podría ser mucho mejor, pero no se profundiza. Está bien, casi por sí o por no. En un momento tuviste que decidir que si quedabas dentro de un radicalismo que quedó con Cambiemos a nivel nacional o dentro del Frente Progresista, ya está claro cuál fue tu decisión. ¿En qué espacio te sentiste más contenido? Más, más vos mismo, más cercano a tu ideal de gestión y de... Yo me identifico con el radicalismo, digo, un radicalismo que tiene una ideología, por supuesto, por un lado, pero por otro lado tiene aspiraciones de transformar la realidad a través de la herramienta de la política. En los lugares que he ocupado siempre he intentado tener como norte esas dos cosas, la ideología radical por un lado y por otro lado que la herramienta que estemos impulsando en ese momento transforme realidades. Creo yo que eso ha sido mi devenir. Yo hoy creo que Juntos por el Cambio claramente es la herramienta que necesita no solo el país, sino también que necesita la ciudad para retomar algún brillo que otrora tuvo, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias por la visita.